Hola colega, te vengo a hablar sobre la plataforma teórica para una ontología de la enseñanza en línea. Te ayudará a comprender por qué enseñas como enseñas. ¿En serio? Nunca lo había pensado. Me parece muy importante, interesante, y significativo para mi desempeño como tutor virtual. Divulgación de los resultados del estudio. Plataforma teórica para una ontología de la enseñanza en línea. A cargo de la doctora Karin Teran-Korobaichenko. Hola, mi nombre es Karin Teran-Korobaichenko y les vengo a presentar la plataforma teórica para una ontología de la enseñanza en línea. Para comprender una acción hay que tener un mínimo conocimiento de los goznes sobre los que gira la configuración de su sentido, los cuales variarán por las múltiples articulaciones o dogmas ontológicos. Esto implica la necesidad de profundizar sobre las concepciones y sistemas de creencias sobre la enseñanza en línea del formador virtual, porque indistintamente del país de origen o cultura, éstas se desarrollan en un hábitat, con la particularidad de que entre este entorno y el ser existe una influencia recíproca. De esto se desprende que la presente investigación haya sido abordada desde el método deductivo, aplicando como metodología el análisis lógico formal, y que tenga como objetivo describir las teorías de enseñanza en línea que presentan los tutores virtuales, los beneficios y obstáculos que éstas propician de acuerdo a sus necesidades, bien sea para transmitir, moldear, guiar o fomentar, así como su influencia en la educación a distancia, bajo la referencia de cómo esta concepción personal impacta en los procesos teóricos prácticos que surgen en la realidad educativa. A diferencia de los docentes en otros niveles del sistema educativo, el profesional universitario no ha requerido para su formación en este nivel de ninguna educación formal para el servicio como profesor. De la misma forma, ocurre en los entornos virtuales, ya que los requisitos de elegibilidad para ser tutor virtual, por lo general, son la experiencia profesional y docente. De allí que las formas de enseñanza en línea no estén predeterminadas y dependerán no solo de las herramientas y los sistemas tecnológicos que se empleen en el proceso educativo, sino que además estribarán desde una perspectiva ontológica de las teorías particulares de enseñanza, las cuales orientan la acción docente modificándola y planteando nuevos retos. Ahora bien, para dar inicio al desarrollo de esta investigación, me trasladaré a otro sitio. Teorías particulares de la enseñanza en la educación a distancia. Para Fox existen 4 teorías básicas de la enseñanza: transferencia, moldeado, del viaje y crecimiento. La teoría de la transferencia trata el conocimiento como una mercancía para ser transferido de un lado a otro. Los docentes que se suscriben a esta teoría utilizan verbos para describir el proceso de enseñanza como impartir conocimientos o transmisión de información. Su segunda teoría implica modelar, dar forma o moldear a los estudiantes, a sus pensamientos y habilidades, en lugar de transferir enseñanza. Los verbos típicos usados para describir su acción docente son producir y desarrollar. De allí que sus actividades de enseñanza a menudo incluyen una demostración de su parte seguida de ejercicios prácticos o desarrollo con el estudiante después de un procedimiento o aplicación del principio proporcionado. En la tercera teoría, denominada la del viaje, el papel de profesor es como el de un guía, y los verbos frecuentes que rigen su accionar para describir el proceso son guiar, conducir o señalar el camino. De allí que sus actividades de enseñanza esencialmente se enfocan hacia el esfuerzo personal que los estudiantes deben hacer por sí mismos. La cuarta y última teoría es la denominada teoría del crecimiento. En esta se centra más la atención en el desarrollo intelectual y emocional de los educandos. Considera al cerebro del estudiante como un jardín
cuidado por el maestro jardinero. Algunos verbos usados para describir su acción docente son cuidar, fomentar el desarrollo o promover el crecimiento del discente en relación con el tema que se esté enseñando. Necesidades ontológicas de la actividad docente. Beneficios y obstáculos desde las teorías individuales de enseñanza. El profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y genera rutinas propias de su desarrollo profesional. Y son los pensamientos de éste los que guían y orientan su conducta. De esto se desprende que el docente posea ideas preconcebidas de lo que significa una buena enseñanza en línea, a partir de sus teorías personales, las cuales son determinantes de importancia, porque explican lo que los profesores hacen, así como y por qué hacen lo que hacen, en el ejercicio de la acción docente, justificando su comportamiento en la práctica educativa. Necesidad de transmitir, teoría de la transferencia. Este tipo de docente, al tutorizar bajo contextos virtuales, utiliza las plataformas como repositorios de documentos, genera recursos extensos, maneja, a veces en exceso, solo archivos del tipo PDF, realiza muchos cuestionarios en línea con tiempo o restringe a una sola oportunidad las opciones de múltiples intentos, repetir intentos en una pregunta o responder el cuestionario varias veces. De la misma manera, limita el procedimiento de entrega de las actividades, colocando claramente el inicio y el fin de las mismas, incluyendo hasta la hora tope máxima para su consignación. Es muy estricto en cuanto a las normas de realización de las tareas, el uso de los foros y netetiquetas. Presenta la tendencia a revisar, bien sea con los buscadores de Internet o software antiplagio, los escritos de sus estudiantes para detectar inconsistencias o penalizar. Si posee conocimientos avanzados en informática, hace un seguimiento de las direcciones IP de los discentes para detectar si son otros los que realizan las actividades por ellos. Necesidad de moldear, teoría del modelado. El docente que adopta la teoría del modelado al tutorizar bajo contextos virtuales presenta muchas de las características del docente transmisor. Sin embargo, también tiene particularidades que lo distinguen e identifican como moldeador. Estas son: en la elaboración de los recursos educativos se observa una tendencia muy marcada al uso de hipervínculos para redireccionar y complementar la información. Genera tutoriales muy detallados donde especifica el cómo se deben hacer las cosas y no permite nuevas formas o distintas a las que previamente estableció. Si es investigador y tiene papers o publicaciones, las utiliza como material de apoyo y solo consiente el uso de sus recursos para las disertaciones en los foros o tareas asignadas. Brinda asimismo instrucciones detalladas y no propicia actividades que conduzcan a la incertidumbre y a la imprevisibilidad, como por ejemplo el uso de los chats. Necesidad de guiar, teoría del viaje. El docente que adopta la teoría del viaje al tutorizar bajo contextos virtuales está consciente de la multiplicidad de inconvenientes que pueden surgir, así como de la heterogeneidad que siempre está presente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No utiliza las plataformas como repositorios de documentos y genera recursos adecuados a los objetivos. Prefiere la construcción colectiva y colaborativa de los recursos educativos abiertos. Si realiza cuestionarios en línea, evita en lo posible restringirlos en tiempo y, de ser necesario, coloca el que más minutos otorgue. No circunscribe a una sola oportunidad las opciones de múltiples intentos, repetir intentos en una pregunta o responder el cuestionario varias veces, porque parte de la idea de que el estudiante puede aprender por ensayo y error. De la misma manera, no limita las oportunidades de entrega de las actividades. Si bien se estipula una fecha de inicio y de cierre, considera los casos que por motivos especiales no pudieron en su momento realizar la tarea. Es menos estricto en cuanto a las normas de realización de los trabajos, el uso de los foros y etiquetas. Necesidad de fomentar, teoría del crecimiento.
El docente que adopta la teoría del crecimiento al tutorizar bajo contextos virtuales del aprendizaje presenta muchas de las características del docente guía. No obstante, también tiene particularidades que lo distinguen e identifican como fomentador. Estas son: es el profesional que más horas le dedica al ejercicio de sus funciones, indistintamente de la remuneración recibida. Se diferencia del resto porque se involucra emocionalmente con sus estudiantes, es decir, utiliza el arte de la comunicación intrapersonal e interpersonal. Sostiene asimismo muchos diálogos interiores acerca de su desempeño y cómo mejorarlo. En lo que respecta a sus estrategias, se inclina más hacia los aspectos sociales del trabajo en grupo, a la elaboración de proyectos colaborativos, porque considera que la funcionalidad de una herramienta tecnológica tiene por una parte un impacto en el comportamiento y por la otra en la eficiencia del grupo que usa el sistema, así como en la conducta individual de sus miembros. Influencia ontológica para la educación a distancia. Así como los tutores tienen sus propias teorías de enseñanza, de la misma forma los estudiantes también tienen sus propias teorías, y la falta de concordancia entre los docentes y sus tutores en términos de sus teorías puede dar lugar a dos tipos de discrepancias. El primero será aquel en el que el estudiante ve la enseñanza y el aprendizaje a la luz de las teorías del viaje y del crecimiento, mientras que el profesor funciona bajo las teorías de la transferencia o el modelado. El segundo, y el más común, es que los estudiantes ven a la enseñanza y el aprendizaje como una transferencia de conocimientos, es decir, los discentes siguen aferrados a las teorías centradas en el tutor. Colega, muchas gracias. Realmente comprendí que los tutores virtuales deberán ahora tomar en consideración qué formas y métodos de enseñanza apoyados en las tecnologías están más orientados a la plena realización del derecho a la educación, sin renunciar a la formación masiva de todos los ciudadanos, sin distinción de sexo, creencia, raza, capacidades y lugar de residencia. Asimismo me doy cuenta de que estos hechos parecen determinar la necesidad de brindar soluciones de calidad dirigidas hacia el logro de un futuro mejor para los individuos y la humanidad, y de esta forma, preservar la necesaria unidad del sistema educacional, y su conciliación con la diversidad que se manifiesta en cada contexto de la práctica académica a distancia cuando se apoya en las TIC. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, colega. Realmente lo que expuso la doctora Karin Teran-Korovaichenko nos lleva a deducir que en toda acción educativa se destaque el carácter de intencionalidad de la enseñanza, que presupone, además de la presencia del tutor, de un contexto socio-espacio-temporal y una situación de acción, donde se teje la red de relaciones entre los actores y su contexto. Tales razones le permitieron a la autora de esta investigación partir de la hipótesis que concibe a la enseñanza fundamentalmente como interacción, y, en consecuencia, asumir también una óptica pragmática para su análisis.